Mi esposa le dijo a su madre por teléfono, he estado envenenando su comida, en pequeñas dosis, pensando que yo estaba dormido. He estado grabando todo durante semanas. La Fiscalía General de la República se lo tomó muy en serio. Yo, hombre de 34 años, escribo esto desde una habitación de hotel con olor a estéril, a 200 metros de mi propia casa. Las cortinas están echadas. He revisado las cerraduras 3 veces. No porque crea que me encontrará, sino porque la ilusión de seguridad es lo único que tengo ahora mismo. Durante los últimos 6 meses, mi cuerpo me ha estado fallando. Empezó sutilmente, una fatiga profunda que el sueño no podía remediar. Luego vino la niebla mental, tan espesa que perdía el hilo de mis pensamientos a mitad de frase durante las reuniones con clientes. Soy arquitecto. Mi mente es mi herramienta más fundamental, y estaba viéndola oxidarse en tiempo real. Mi pelo empezó a ralear. Tenía náuseas persistentes de baja intensidad. Perdí 11 kilos. Vi a 4 médicos diferentes. Me hicieron análisis de sangre, resonancias magnéticas y todas las pruebas imaginables. El consenso fue frustrantemente vago: estrés crónico, depresión atípica, posible fibromialgia. Mi esposa, Elena, mujer de 32 años, era la viva imagen de la preocupación. Me cogía la mano en la consulta del médico, con el ceño fruncido por la inquietud. Investigaba dietas sin gluten y me preparaba batidos, reconstituyentes, especiales cada mañana. Suspiraba con empatía cuando le decía que sentía que estaba perdiendo la cabeza. Superaremos esto, mi amor, decía, acariciando mi pelo cada vez más escaso. Solo necesitas descansar. La primera grieta en su actuación apareció hace aproximadamente un mes. Me desperté en mitad de la noche, con el estómago revuelto. Fui a la cocina a por un poco de agua y vi un fino residuo blanquecino en la batidora que no había enjuagado bien. Parecían pastillas trituradas. Cuando le pregunté por ello a la mañana siguiente, fue de lo más natural. Ah, es solo mi nuevo suplemento de colágeno en polvo. Me hice un batido después de que te fueras a dormir. Era una mentira plausible, pero no me pareció correcta. Esa pequeña y persistente duda fue suficiente. Soy, por naturaleza, una persona metódica. Diseño edificios. Pienso en términos de sistemas, estructuras y pruebas. Así que empecé a crear un sistema para encontrar pruebas. Pedí 2 micrograbadoras de voz y una cámara espía de alta calidad, del tipo que parece un cargador USB. Puse una grabadora debajo de nuestra cama y la otra debajo de la isla de la cocina. Enchufé la cámara en una toma de corriente con una vista clara de las encimeras de la cocina. Le dije a Elena que me iba de viaje de fin de semana a visitar a un viejo amigo de la universidad para despejar la mente. Simplemente conduje hasta Puebla y me senté en un hotel, viendo la transmisión en directo de la cámara en mi portátil. Durante 2 días, nada. Luego, el domingo por la mañana, lo vi. Estaba preparando mi comida de bienvenida a casa. Sacó la batidora para preparar mi batido para la mañana siguiente. Luego sacó un pequeño frasco azul oscuro sin etiqueta del fondo de la despensa. Con pericia, echó una pequeña cantidad de polvo en la batidora junto con mi proteína en polvo y la fruta. Se me heló la sangre. Grabé durante 3 semanas más. Fingí beber los batidos, pero los tiraba por el fregadero de la oficina. Solo comía alimentos preenvasados o comidas que compraba yo mismo. Poco a poco, la niebla en mi cabeza empezó a disiparse. Las náuseas remitieron. Mis manos dejaron de temblar. Lo que nos lleva a anoche. Estaba fingiendo estar dormido en la cama. Eran alrededor de las 10 de la noche. Elena pensaba que estaba profundamente dormido, me había pasado el día entero fingiendo estar agotado. Estaba hablando por teléfono con su madre, Beatriz. Susurraba, pero la grabadora debajo de la cama es increíblemente sensible. «¿Sigue sin mejorar?», murmuró Elena. «Los médicos son inútiles». La voz de Beatriz era débil pero audible. «Estás siendo cuidadosa, cariño». «Siempre», susurró Elena de vuelta. «Pequeñas dosis». «Simplemente parece más débil, más confundido». «Ese es el objetivo». «Se supone que debe finalizar la herencia de su abuelo el mes que viene». «No puede hacerlo si no está en su sano juicio, ¿verdad?».
Su padre tendrá que intervenir como albacea y, ya sabes, se asegurará de que estemos bien cuidadas. Hubo una pausa, y luego la voz de Elena, teñida de un escalofriante sentimiento de merecimiento. Sinceramente, mamá, he estado envenenando su comida. Pequeñas dosis. Llevo meses. Es tan confiado. Simplemente se come lo que le pongo delante. Se lo merece por ser tan débil. No me moví. Ni siquiera respiré. Permanecí allí hasta que colgó, hasta que su respiración se acompasó con el sueño a mi lado. El hombre que había estado enfermo y confundido durante 6 meses había desaparecido. En su lugar había un arquitecto, diseñando un nuevo tipo de plano. A las 3 de la madrugada, me levanté de la cama. Hice una maleta en silencio. Recuperé la cámara y las grabadoras. Descargué todos los archivos de vídeo y audio en un nuevo disco duro encriptado e hice una copia de seguridad en la nube. Conduje hasta este hotel. Pasé toda la mañana con un abogado penalista que encontré en línea. Escuchó un único clip de audio de 2 minutos, con el rostro cada vez más pálido. Hizo una llamada. Esa tarde, no me reuní con la policía local, estaba en una sala de conferencias estéril contando mi historia a 2 agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Se llevaron mi disco duro. Se lo tomaron muy, muy en serio. Primera actualización: el silencio de mi antigua vida es ensordecedor. Las últimas 3 semanas han parecido un año. Después de mi reunión inicial, los agentes de la FGR me hicieron venir para una entrevista formal de 8 horas. Analizaron mi vida, mi matrimonio, mis finanzas, mi historial familiar. Fue agotador, pero lo entendí. Necesitaban ver el panorama completo para asegurarse de que no era un cónyuge vengativo tendiéndole una trampa a su esposa. Mi naturaleza meticulosa, antes una peculiaridad, era ahora mi mayor activo. Tenía fechas, horas, archivos de vídeo y audio correspondientes y un registro detallado de mis síntomas. La pieza clave, sin embargo, era médica. Siguiendo el consejo de mi abogado, antes de acudir a las autoridades, había conducido hasta Monterrey y me había registrado en un hospital con el pretexto de un ataque de pánico. Le dije al médico de urgencias que me preocupaba haber estado expuesto a algo tóxico en una obra y solicité un análisis toxicológico completo, incluyendo un panel de metales pesados. Los resultados llegaron 2 días después de reunirme con la FGR. Mis muestras de sangre y cabello mostraron niveles elevados, pero no letales, de talio. Es un metal pesado, insípido, inodoro y que se acumula en el cuerpo con el tiempo. Los síntomas de la intoxicación crónica por talio: fatiga, confusión, náuseas, pérdida de cabello encajaban perfectamente. Los agentes ya tenían sus pruebas físicas. Elena, por supuesto, se dio cuenta de que me había ido. Su reacción fue un ejercicio de manual de manipulación. Fase 1, preocupación fingida. 1 docena de mensajes de texto el primer día. Cariño, ¿dónde estás? Me desperté y no estabas. Estoy muy preocupada. Por favor, llámame. Seguido de mensajes de voz, con la voz temblando de miedo fabricado. Fase 2, molestia y acusación. Cuando no respondí, el tono cambió. Esto no es gracioso, Javier. No puedes simplemente desaparecer. Estás siendo infantil. ¿Intentas castigarme por algo? Fase 3, la opción nuclear. Llamó a mis padres y a mi jefe. Les dijo que estaba sufriendo una grave crisis nerviosa, que me había vuelto paranoico y delirante, y que había desaparecido. Estaba construyendo su narrativa, la esposa preocupada lidiando con un marido mentalmente enfermo. Fue inteligente. También fue un error. Luego se involucró su madre, Beatriz. Me dejó un mensaje de voz que era puro veneno destilado envuelto en una dulce voz de anciana. Javier, no sé a qué juego cruel estás jugando, pero estás torturando a mi hija. Elena no ha hecho más que cuidarte, sacrificarse por ti durante esta enfermedad tuya. Si no vuelves a casa y buscas la ayuda que tan claramente necesitas, no tendremos más remedio que tomar medidas legales para protegerla a ella y a tus bienes. Las medidas legales llegaron 2 días después. 2 agentes de la policía de la Ciudad de México se presentaron en mi habitación de hotel para una visita de control de bienestar. Elena había presentado una denuncia por desaparición, catalogándome como vulnerable y mentalmente inestable.
Los invité a pasar con calma. Les mostré mi identificación. Les expliqué que no estaba desaparecido, que me estaba tomando un tiempo personal debido a problemas matrimoniales y que estaba perfectamente bien. No mencioné la investigación federal. Uno de los agentes me miró con lástima. Señor, su esposa está muy preocupada. Dijo que usted no ha estado bien. No lo estaba, respondí, con voz firme. Pero estoy empezando a sentirme mucho mejor ahora que estoy lejos de casa. Se fueron, pero fue una clara escalada. Estaba usando los sistemas de autoridad para intentar controlarme. Lo que no sabía es que una autoridad mucho mayor ya la estaba vigilando. La FGR la había puesto a ella y a su madre bajo vigilancia. Su intento de pintarme como inestable era ahora solo otra prueba en el expediente contra ella, demostrando el motivo y un patrón de manipulación. Vivo de ensaladas preenvasadas y agua embotellada. No duermo mucho, pero la niebla ha desaparecido por completo. Mi mente está afilada y centrada en una cosa, la integridad estructural del caso que estoy ayudando a construir. Segunda actualización. La primera ficha de dominó cayó un martes por la mañana. Lo sé porque el agente principal me llamó unos minutos después de que sucediera. Un equipo de agentes federales había ejecutado una orden de registro en mi casa. Al mismo tiempo, otro equipo registraba la casa de Beatriz. Encontraron el pequeño frasco azul de sulfato de talio escondido en una caja de adornos navideños viejos en nuestro garaje. También encontraron el historial de búsqueda en Internet de Beatriz, que incluía consultas como veneno insípido para humanos, cómo inducir confusión, y definición legal de sano juicio para herencia. Era casi cómicamente incriminatorio. Elena y Beatriz fueron arrestadas en el acto. La noticia cayó como una bomba en nuestro círculo social. La narrativa inicial que Elena había estado tejiendo que yo era inestable fue aniquilada al instante. El caso se mantuvo en secreto para la prensa, pero los cargos eran de dominio público: conspiración para cometer asesinato y agresión con un arma peligrosa, veneno. El sentimiento de merecimiento que siguió fue asombroso. Su familia reunió suficiente dinero para contratar a un abogado defensor notoriamente agresivo. Su estrategia fue inmediata y despiadada: atacar al mensajero. Empezaron a decir a quien quisiera escuchar que yo era el abusador, que había estado manipulando psicológicamente a Elena durante años, que era un arquitecto fracasado, amargado por la riqueza de su familia, y que me había envenenado a mí mismo y plantado las pruebas para incriminarla a ella y a su anciana madre por el dinero de la herencia. Aquí es donde mi naturaleza metódica volvió a dar sus frutos. La FGR había hecho un análisis financiero completo. Yo no estaba fracasando, mi firma acababa de conseguir su mayor contrato. La herencia de mi abuelo no era una fortuna masiva, era una herencia modesta que apenas cubriría una fracción de sus honorarios legales. Mi motivación, según su historia, no tenía ningún sentido lógico. La verdadera confrontación vino de mi propia familia. Mi tía, una mujer que siempre había estado más unida a mi suegra que a mi propia madre, me llamó. Javier, acabo de hablar con Beatriz, dijo, con la voz llena de un dolor que sabía que no era por mí. Está destrozada. Me lo ha contado todo: cómo has estado enfermo, cómo te has obsesionado tanto con el dinero. Esto es un terrible malentendido y estás permitiendo que arrastren a esta pobre mujer y a su hija por el infierno. No discutí. No levanté la voz. Tía Carolina, dije con calma, hay una acusación federal basada en meses de pruebas de vídeo, audio y médicas. ¿Crees que la FGR procede con cargos como estos por un malentendido? Pero Beatriz dijo que falsificaste las grabaciones, insistió. La unidad de ciberforense de la Fiscalía confirmó su autenticidad en cuestión de días. Tienen fecha y hora y no han sido alteradas. Siento que te hayan mentido, pero no puedo discutir los detalles de un caso federal en curso. Tendrás que esperar al juicio como todo el mundo. Ese fue el final de esa conversación. El Ministerio Público Federal convocó a un gran jurado. Se presentaron las pruebas, mi testimonio, las grabaciones de Elena hablando con su madre, las imágenes de ella manipulando mi comida, el historial de búsqueda de Beatriz, los informes de toxicología y el talio encontrado en nuestro garaje. El gran jurado emitió un auto de procesamiento. Ambas fueron formalmente acusadas de todos los cargos. La realidad está empezando a calar en ellas ahora. Sus bienes están congelados a la espera del resultado del caso.
El abogado estrella exige un anticipo que ya no pueden permitirse. Están en libertad bajo fianza, confinadas en sus casas con tobilleras electrónicas. La vida a la que creían tener derecho se ha esfumado. Intentaron debilitarme, hacerme dudar de mi propia mente, pero mi mente es lo único que me salvó. Actualización final: no hubo un juicio dramático en los tribunales. El sistema rara vez funciona como en la televisión. Unos 2 meses antes de la fecha del juicio, con la montaña de pruebas en su contra siendo insuperable, el Ministerio Público les ofreció un acuerdo de culpabilidad. El abogado de alto precio de Elena había sido reemplazado por uno de oficio más práctico. Claramente le aconsejó que ir a juicio era un suicidio. Pondrían el audio de ella admitiendo el envenenamiento a su madre el primer día, y todo habría terminado. Elena se declaró culpable de un cargo de agresión con resultado de lesiones corporales graves, un delito federal. El cargo de conspiración para cometer asesinato fue retirado a cambio del acuerdo. Intentaba evitar una cadena perpetua. Beatriz, enfrentada a las pruebas de su propio historial de búsqueda y a sus conversaciones grabadas incitando a su hija, se declaró culpable de un cargo de encubrimiento. Estuve en la sala del tribunal para la sentencia. Era la primera vez que veía a Elena en persona en más de un año. Parecía pequeña y pálida. Evitaba mi mirada. Su abogado leyó una declaración de ella llena de palabras huecas sobre un terrible error, estrés, y no estar en su sano juicio. Ni una sola vez se disculpó conmigo. Se disculpó por la situación. La jueza, una mujer práctica y directa de unos 60 años, no quedó impresionada. Miró a Elena y dijo: «Señorita Morales, usted envenenó metódicamente a su marido durante meses». No lo hizo en un arrebato de pasión, sino con una intención fría y calculada para obtener un beneficio económico. Lo vio marchitarse y fingió cuidarlo. Es un acto de profunda crueldad que a este tribunal le resulta difícil de comprender. Elena fue sentenciada a 12 años en un centro federal de readaptación social. Con buena conducta, podría salir en 9. La siguiente fue Beatriz. Lloró abiertamente. Su abogado habló de su edad y su salud. La jueza se mostró igualmente impasible. Usted permitió y alentó las monstruosas acciones de su hija. Fue su cómplice en todo menos en el nombre. Beatriz fue sentenciada a 3 años de libertad condicional y 18 meses de arresto domiciliario con un monitor GPS. Se le prohíbe tener cualquier contacto conmigo o con mi familia. La casa se ha vendido para cubrir los gastos legales. Mi divorcio finalizó el mes pasado por causa de condena por delito grave. Estoy de vuelta en la Ciudad de México, pero no en nuestro antiguo hogar. Diseñé una pequeña casa minimalista para mí en un terreno que compré con mi herencia. Está llena de luz y líneas limpias, un lugar sin secretos. Mi pelo ha vuelto a crecer. He recuperado el peso. Mi trabajo prospera. No puedo decir que sea feliz. La felicidad se siente como un color fuerte y brillante, y mi mundo todavía está en tonos de gris. Pero no soy infeliz. Estoy tranquilo. Estoy sano. Soy libre. Hay noches en las que me despierto con el corazón latiendo con fuerza, la garganta oprimida por el fantasma de un veneno que ya no está ahí. La traición dejó cicatrices en mi mente que son más profundas que las que el talio dejó en mi cuerpo. Pero como cualquier buen arquitecto, sé que una estructura no es débil porque muestre sus reparaciones. Es más fuerte porque fue puesta a prueba y resistió. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.